Y hoy, fíjate, entre las efemérides importantes está un asesinato a la malagueña. José Francisco Ruiz Massieu muere un día como hoy, en 1994. Había nacido en Acapulco, miembro del PRI, político prominente, abogado y cuñado de Carlos Salinas de Gortari, papá de la actual secretaria de Relaciones Exteriores, por cierto, Claudia. Su muerte causó un revuelo. Uy. Por la mañana, este día, en aquel año, había asistido a una reunión con 180 diputados. Tras el encuentro, abordaría su automóvil, pero un individuo de 28 años, Daniel Aguilar Treviño, venía desde atrás, le dispara en el cuello. Fue llevado el hombre a una clínica, aún con vida, pero una pérdida de sangre masiva causó su fallecimiento. Esto estuvo muy enredado. Es uno de los mayores escándalos en la historia reciente de México, ya que se señaló como actor intelectual a Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, pues en 1994 hubo muchos, cuando no había redes todavía, pero sí de voz, como dice, teléfono descompuesto. Sí. Hubo un enfriamiento muy agrio. Mario Ruiz Massieu era subprocurador general de la República y quedó a cargo de las investigaciones del asesinato. También después él se vio envuelto en sombras y misterio. Sí, llevaba su ahorro en una maleta. Y no lo declaró. Sí. Primero Mario acusó al entonces presidente del PRI, Ignacio Pichardo Pagasa, y a la secretaria general María de los Ángeles Moreno por obstaculizar evidencias en torno al caso. Ernesto Zedillo se asignó al abogado panista Antonio Lozano Gracia como procurador, y este hombre investigaría los crímenes de Ruiz Massieu, Luis Donaldo Colosio y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. El famoso abogado Chapa Besanilla inició las investigaciones y sorprendió a la opinión pública al detener a Raúl Salinas como autor intelectual de la muerte de Ruiz Massieu, basado en la declaración de Fernando Rodríguez González, quien aseguró que el mismo Raúl ordenó a Muñoz Rocha y proporcionó viáticos para asesinar al excuñado. Para finales de 1996 se ligó al caso aquella Francisca Cetina, que entregó de manos de Pablo Besanilla una carta con la declaración anónima, pero que después sería identificado como Ramiro Aguilar Lucero. Como testigo, 2 días después del asesinato de Ruiz Massieu, Raúl Salinas había matado a batazos a Manuel Muñoz Rocha en Paseo de la Reforma. Ordenaron incluso que se descuartizara el cuerpo.
esto remató en el encanto aquel rancho de Raúl con máquina excavadora, en donde encontraron restos humanos efectivamente que al parecer condenaba al mismo Salinas. Pero no hubo concreción. Hasta el día de hoy, Manuel Muñoz Rocha continúa prófugo de la justicia, declarado desaparecido. Prescribió la orden de aprehensión. Su esposa aseguró que no sabía nada de él y parece que goza de un estipendio, ¿no? Sí, después de mucho tiempo logró recuperar parte de una pensión, ¿no?, que le correspondía. Pero de mucho tiempo. Todo esto fue muy extrañamente entremezclándose hasta llegar a los más altos personajes de este país. Y la inutilidad por lo menos de este crimen, ¿qué pretendía? ¿Cuál fue el logro político que se pudo haber obtenido? Es inexplicable. Pues yo creo que no, porque en la política siempre hay intereses ocultos que maneja una mafia, vamos a decir, ahí sí existe, que no trasciende. No, y además lo absurdo de todo, es decir, la Procuraduría contrata a Pablo Chapa Besanilla para ser el fiscal, o más bien, lo designa fiscal, y el fiscal se le ocurre que la manera más fácil de resolver el caso es con un vidente. O sea, ¿en qué realidad, en qué planeta, en qué país que se digna ser serio, le aceptas a un fiscal especial que contrate los servicios de un vidente? Pues aquí. Luego, la frase que se hizo famosa de Ruiz Massieu, del hermano de Mario, los demonios andan sueltos, cuando acusó exactamente a Ignacio Pichardo Pagaza y a María de los Ángeles Moreno. Fue un desastre porque además se decía que había cosas personales entre Francisco Ruiz Massieu y Salinas de Gortari y Raúl. Pero al final, hasta este momento, no sabemos exactamente el móvil o la razón por la cual fue asesinado. Después Raúl fue exonerado del crimen después de una larga estancia en la cárcel. Y no sé si se acuerdan, cuando sube Cedillo, luego se va contra Raúl, y es cuando Salinas de Gortari acusa una persecución, y entonces se va a Gualeguas en Monterrey y hace su huelga de hambre con su chamarra de cuero, muy bien, acá en una de las casitas que había dado a la gente de ahí de Gualeguas, en la escena yo creo que de las más patéticas de un expresidente, en huelga de hambre. Pero eso habla de lo que somos. Son los 3 asesinatos más importantes. Bueno, uno es desaparición. Pero Colosio, Ruiz Massieu y este hombre que desapareció, que dicen que lo han visto por ahí caminando en Estados Unidos, hay como varias declaraciones. Y no sabemos nada. Pero fíjate que todavía les falta a ustedes un detalle sorprendente. Lo que decía Adela, que Mario salió con una maleta en donde en vez de calcetines o calzones, llevaba los billetes de más alta denominación repleto. Y luego su suicidio supuesto. Bueno, su detención en Estados Unidos y la larga serie de peticiones rechazadas por jueces de Estados Unidos para su extradición. Es decir, se agotaron las instancias. Él podía haber seguido ahí y salido libre después porque no le iban a entregar a Ruiz Massieu a México, a Mario. Y tal parece, se corrió el rumor de que se acogió a un programa de testigos protegidos. Lo curiosísimo fue que nadie lo vio muerto. Esa es la Acuérdense cosa. También que guardaron una secrecía brutal para que simplemente obedeciéramos su boletín informativo. Se dio la información de su muerte siendo testigo protegido, se da la información de su suicidio, pero a la media hora ya estaba incinerado, según las versiones oficiales, y lo único que vimos fue una cajita en la que dijeron que ahí estaba, pero nada más.
es que esto parece una película de conjura, de traiciones, de movimientos abajo del agua entre políticos. Pero es que todas las fiscalías especiales han terminado en cosas que nunca se resuelven, misterios sin resolver. O sea, todas, y lo pueden ver, que si la de Aguas Blancas, que si la del caso Colosio, que si la de Juan José, del cardenal Posadas Ocampo, todas terminan de algún modo sin una conclusión. En frío. Y aquí es lo mismo, o sea, no vamos a saber, y como dices, Mario, ¿cuál fue la consecuencia política? No lo podemos saber, porque no hay elementos para ver por qué lo asesinaron. Porque además la sucesión ya estaba resuelta. Ya, la integración del gabinete de Zedillo ya estaba, ya estaba después de las elecciones. Sí, fue ya estaba resuelto ese asunto. No, siempre ha sido inexplicable para mí. Y el costo político, según yo, fue muy alto, porque durante ese sexenio de Zedillo, la división al interior del PRI fue totalmente manifiesta, al extremo de que cuando nombran un candidato que siempre había sido nombrado y todo el mundo decía que sí, cuando nombran precandidatos, entonces hay una división y se genera al interior del partido una riña que los mismos priistas señalaban a uno de los precandidatos como el apestado del partido. Luego Manuel Muñoz Rocha pide licencia para salir de la Cámara y se le otorga la María de los Ángeles Moreno, pero hay irregularidades en la misma. El caso es que todo eso se le echa a tierra y aún sobreviven estos. Creo Pichardo ya murió. Sí. Pichardo Pagase, pero la señora sigue viva. Sigue en funciones, además. María de los Ángeles. María de los Ángeles, que fue también Mujer del Año. También fue Mujer del Año. Junto con Claudia Islas, pero esa era una obra de teatro. Pues aparte de aquel crimen de Álvaro Obregón en La Bombilla, aquella sospecha del accidente donde la vida pierde Carlos Madrazo, parece que es lo más relevante y escandaloso y curiosamente vuelto confeti o serpentina. Pero yo creo que la gran consecuencia de esos crímenes, Colosio, el caso Posadas, lo de Ruiz Massieu, más lo de Chiapas que se habían levantado los zapatistas en ese año, fue la cuestión económica. O sea, todo eso influyó en la fuga de capitales masiva que se dio hacia finales del sexenio y que terminó por provocar lo que se llamó el error de diciembre. Porque recuerden que toda la mayor parte de la inversión extranjera en México era especulativa. No era la que se queda en infraestructura y empleos, sino había una gran especulación y todo este tipo de cosas lo que hizo fue crear una inestabilidad económica que terminó con la gran crisis del 94, de diciembre del 94. Y ahí se bebió a Clinton como el anti-Trump, porque ayudó a México. No, sino pues, el efecto tequila. Y evitó una crisis mayor, se le pagó ese préstamo y quedamos a mano. Agustín Reyes Trujillo, de 53 años, en Santa Clara. ¿Cómo se llama la vidente que contrató Chapa Besanilla? La Paca. Pues es famoso. Francisca. ¿No? Y fue a dar a la cárcel, creo que todavía está en la cárcel. Sí, porque además no pudo comprobar por qué era su suegro. Los restos del Encanto, resulta que eran restos de su suegro. Un montaje contra Salinas espantoso ese. José Morales Trenado, 58 años, en Naucalpan. En aquel tiempo de Ruiz Massieu circulaba un chiste. Una persona le comentaba a otra: oye, ¿ya sabes quién mató a Ruiz Massieu? No, ¿quién? Pues ya se supo que fue un famoso dueño de la cadena de tiendas Salinas y Rocha. No, son otros. Era de otro modo. Pero ¿sabes dónde mataron a Ruiz Massieu? En 2 calles. Salinas y Rocha. No. Era otra era calle. La Fragua. Ah, sí. La Fragua ahí enfrente del Hotel Tecolote. Casablanca y el San Crons.
Sí, pero lo relacionaban con la tienda. Porque era Salinas chiste. y Muñoz Rocha. Sí. Pero creo que no es así el... Sí, no, nos está faltando una frase para que cuaje el chiste, si no, no cuaja.